Y también a partir de hoy se está con una mini temporada, está la obra El traje de el novio, una obra que fue una de las ganadoras de la 20ª Muestra Nacional de Dramaturgia y que tuvo a su coprotagonista Diana Sanz recibiendo el premio a Mejor Actuación otorgado por el Círculo de Críticos de Artes de Chile. Y estamos al otro lado de nuestro Zoom con su director, el destacado actor y también director teatral, Héctor Morales. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, fíjate. Así que Perfecto. Tanto tiempo, Antonella. sí, Felicitaciones por también estado siguiendo todo lo que te ha pasado últimamente. bueno, ahí estamos. Ahí estamos Muy bien. tratando de hacer el mundo mejor a través de la cultura, que es lo que creemos con firmeza desde Radio Universidad de Chile y otros espacios también. Ahora, hablemos del traje del novio, y aquí yo voy a leer la reseña porque todavía no he tenido la felicidad de verla, así que del 25 al 28 de enero es la oportunidad ahora en teatro. Sí. Yo te invito cuando tú quieras, de esta semana, del viernes al sábado, si puedes. Yo sé que estás muy ocupada, pero feliz de que la vieras. Sí, vamos a ir por interno. Entonces, contemos entonces la historia de Olivia, que estoy aquí leyendo. Es una costurera que trabaja en una vieja sastrería del Gran Concepción. Su rutina se ve alterada con la aparición de Francesco Santoni, un italiano que llega a Chile para que a toda costa sea ella quien confesione su traje de novio. Luego, en ese proceso, ella va a descubrir algunas cosas que la van a vincular con sus propios dolores, con su propio pasado y también con algunos de los crímenes de la dictadura, crímenes de los que poco se ha hablado y que ha tenido que ver con el rapto de niños y su adopción ilegal. Esta obra fue escrita por Felipe Zambrano Migueles y yo quisiera saber, Héctor, ¿cómo llegó a tus manos y qué hubo en ella que te interesó para dirigirla? Yo creo que estaba terminando Memory, que era lo que habíamos estrenado el año pasado en Corpartes, una obra audiovisual protagonizada por niños. Y me llegó el llamado de la Carla Zúñiga y de Bosco Cayo, los directores de la Muestra Nacional de Dramaturgia, que me invitaban a dirigir este texto. Y lo leí, inmediatamente me di cuenta que era algo que yo, si bien me había acercado al tema, no tenía la información necesaria para poder entender desde dónde estaba contada la historia y cuáles eran realmente las repercusiones que tenía en la vida de los protagonistas todo este tema de las adopciones irregulares y los secuestros de niños realizados entre los 70, 80 y 90, principios de los 90. Me puse a investigar un poco, me di cuenta que había detrás de ese texto algo importante que contar y que además necesitaba de dos muy buenos actores para poder encarnar esos personajes y meterse en toda esa historia. Así que, bueno, fue una decisión difícil, pero ha sido maravilloso todo el camino que nos ha tocado vivir con la historia, porque realmente es algo que a todos los que nos hemos visto involucrados en el proyecto nos ha sorprendido mucho. Ahora, estamos entrando, ¿cierto?, al año de conmemoración de los 50 años del golpe y hay voces que insisten en que hay que dar vuelta a la página, para qué seguimos abriendo estos dolores, etcétera. Y una de las cosas que propone esta obra es cómo esos dolores conviven con nosotros, ¿cierto? Y cómo no hay manera de cerrarlos porque no hemos podido hacer un duelo, porque hay muchas personas que todavía están desaparecidas, hay muchas personas que todavía no sabemos dónde están, hay muchas injusticias alrededor de esto y a mí me da la impresión, Héctor, y te lo planteo más bien como hipótesis, ¿no?, que frente a esa ausencia de historia oficial de parte del Estado de Chile, después de 50 años del golpe, ¿no?, y 30 y tantos de democracia, diríamos, no tenemos una historia oficial, como si tuvo Argentina, como tuvo Sudáfrica con su propio proceso respecto al apartheid, etcétera, y que el arte en distintos ámbitos, desde la literatura, desde el cine, desde la dramaturgia, en el teatro, ha propuesto maneras de acercarse y por lo menos entregar presencia a estos dolores, y eso ya es un gesto poderoso, ¿no? De todas maneras, yo creo que para mí fue fundamental entender por qué era necesario poner esta historia sobre un escenario, y para eso fue muy importante la conexión con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que es una fundación que lleva más de 10 años trabajando en visibilizar las más de 22.000, entre 22.000 y 25.000 víctimas de estas historias de secuestro, para que la gente entienda que lo que nos está viendo, cuando nosotros escuchamos la historia del cura Joanón, pensamos que eran unos casos que se habían dado en ciertas familias, pero cuando uno se sumerge en estas realidades te das cuenta que en el norte, en el sur, en la zona central eran miles de madres a las cuales les decían que sus hijos habían muerto
Y los gobiernos de esa época, en este caso la dictadura militar, tenían relaciones internacionales con algunos países para facilitar la salida de esos niños a padres de otros países como una labor casi de diálogo entre países, ¿no? Ujú. Como de, Diplomático. claro, diálogos diplomáticos. Entonces, cuando uno se da cuenta lo invisibilizada que ha sido esa historia, yo, en diálogo con las personas que son parte de la fundación, un día les pregunté como, ¿qué es lo que esperan ustedes que suceda con esta obra o qué es lo que han buscado todo este tiempo ustedes? Y es visibilizar y Mm. que el país conozca lo que nosotros hemos vivido, porque en algunos casos las madres están muertas y ni siquiera pretendemos reparación, que se sepa la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que eso es lo único que hoy día nos puede dar un poco de esperanza, ¿no? Que entender nuestra historia y hacernos cargo de nuestra historia de alguna manera nos blinda, nos protege de que ojalá esto nunca se vuelva a repetir. Ujú. Porque imagínate, son personas que están construyendo y haciendo su vida en otros lugares y que tratan hoy día de reescribir su historia, pero por sobre todo de conectarse con sus orígenes y no tienen ninguna ayuda. En octubre me invitaron a un congreso que hicieron, que es el tercer congreso que se hace a nivel internacional, que se realizó en Chile, y es impactante el nivel de testimonios que hay en torno a cada historia, de cómo están vinculados abogados, asistentes sociales, hospitales, en algo que parecía ser unos casos aislados, empieza a ser toda una trama policial, criminal, que hasta el día de hoy no tiene culpables y Ujú. que por la cantidad de años que han pasado incluso ya ni siquiera viven. Entonces, creo que eso, y magistralmente también está escrito y está desarrollado por los actores y por todo el trabajo que hemos realizado de una manera bastante esperanzadora, diría yo, porque hay humor, pero por sobre todo hay una mirada sobre los destinos de esas personas que nos dan algunas luces sobre cómo podríamos enfrentar estos temas y cómo podríamos también darle algún tipo de esperanza a las familias que han sido víctimas de estas historias. Claro, y de hecho, de verdad, como tú dices, es historia de las que poco sabemos cuando nombra la cifra, 22.000, 25.000 víctimas de casos de secuestros ilegales. Claro, uno piensa, cuando yo me puse a investigar sobre la obra, inmediatamente pensé en las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿cierto? Y en su trabajo incansable, porfiado, y siguen apareciendo nietos hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en El traje del novio es una historia de reencuentro, como tú dices, con dos increíbles actores. Hablábamos de Diana Sanz, histórica, quien ha sido premiada también ya por este papel, y Guillem Sepúlveda, que probablemente sea uno de los actores más activos de nuestra escena en este momento. Héctor, a mí siempre me llama la atención ustedes que actúan y dirigen, y tú también estuviste en un par de obras el año pasado muy activamente, además de estar dirigiendo Memory, además de estar dirigiendo esta, y preguntarte por ese superpoder que tienen los actores que dirigen también, ¿no? Y la capacidad entonces de poder meterse de otras maneras en las sensibilidades del oficio actoral para poder llevar a los espectadores en este viaje al que les están invitando. Mira, yo frente a eso siempre trato de responder lo más honesto que me sale de la guata, que es sobrevivencia. Las situaciones de los últimos años han estado muy complejas para muchas pegas y en realidad si uno se queda en casa esperando que lo llamen a actuar, es bien difícil que suceda periódicamente. Entonces, en los últimos años y hace tiempo también por inquietudes artísticas me he puesto a escribir y cuando se me presenta o busco la oportunidad de dirigir, lo paso súper bien. Lo paso muy... Este enero ha estado muy intenso porque he tenido que convivir con el equipo de La Casa de los Monstruos, Ujú. actuando una obra muy intensa y muy exigente Y para ti actualmente, pero muy también... exigente, porque Sí, tú eres el guía de esa obra, estás todo el tiempo claro. además en traje de Luis XV. Claro, y imagínate que el traje del novio también para nosotros había sido, o sea, fue una sorpresa. Para nosotros era estar 3 funciones en el contexto de la muestra de dramaturgia y de repente aparece invitaciones al Festival de Quilicura, festival ahora a cerrar la temporada de enero de la Católica, vienen algunas invitaciones durante el año y ha sido una sorpresa, pero para mí es un rol que disfruto mucho, sobre todo en esta obra, porque además las obras
he podido dirigir, siempre tienen algo que las conecta, ¿no? Que cuando tú vas a verla te das cuenta que hay un trabajo y un acento especial en la actuación. Cuando yo recibí este texto, me di cuenta que lo que necesitaba, más que escenografía y un gran equipo artístico, eran dos buenos actores que pudieran sostener esta historia que es muy exigente para una actriz como la Diana, de 82 años, estar sosteniendo una obra de 1 hora y 10 con una gran carga emotiva y de memorización y de algo súper interesante, Antonella, que la Diana durante muchos años, casi más de 60 años de carrera, ella fue la primera Julieta en el Teatro Antonio Vara, que hizo Romeo y Julieta. Siempre ha desarrollado su carrera con teatro más bien clásico, y esta obra propone, desde nuestra mirada ya más moderna del teatro actual, una obra que está súper cerca de lo cinematográfico también. Uh-huh. Hay muchas acciones físicas y todo se reduce a un espacio muy pequeño que es su sastrería, y fue súper interesante meternos a salas de ensayo y estar meses trabajando en acciones físicas, en encontrar un lenguaje propio, y eso para mí es fundamental. Como actor y director, ponerle el ojo y el cuidado necesario a una obra que necesita de una actuación muy fina. Y eso para mí creo que lo logramos. O sea, se ganó el premio de Mejor Actriz del Año. Yo creo que es un premio como inolvidable para ella, que nunca lo había recibido, y también un espaldarazo para nuestro trabajo. Absolutamente. Bueno, si usted quiere ver esa finísima actuación y el trabajo de todo el equipo de El Traje del Novio, tiene la posibilidad de hacerlo de hoy y hasta el 28. Así que está como... Al sábado. Es muy, muy apretadito. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, son solo 4 funciones para ver esta edición de El Traje del Novio, obra ganadora de la 20ª muestra de dramaturgia. Se viene en cualquier... ¿Viste? Yo ya estoy pensando en el futuro, Héctor. Hemos conversado con su director, Héctor Morales. Héctor, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por este tiempo. Bueno, para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando, así que muchas gracias, los esperamos por ahí. Y Tania, que me escriba, o tú, Antonella, felices de que nos vayan a visitar el teatro. Bueno, si no voy ahora, te juro que voy a ir al GAM, porque tengo muchísimas ganas de ver esta obra. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo. Cariño, abrazos. Chao, chao.